Hay personas que no buscan tu bondad porque la necesitan, la buscan porque saben que pueden usarla. Y lo más perturbador no es que lo hagan, es que tú, mientras lo permites, crees que estás siendo fuerte, que estás eligiendo la compasión, que estás siendo la versión de ti que siempre quisiste ser. Pero hay algo que no ves. Cada vez que eliges no defenderte, cada vez que decides dejarlo pasar, porque no quieres ser conflictivo, estás enviando un mensaje que nunca dijiste con palabras. Y ellos lo reciben perfectamente claro, porque hay personas que no interpretan tu amabilidad como generosidad, la interpretan como permiso, no ven tu paciencia como madurez, ven espacio para invadir, y lo hacen de forma tan progresiva, tan sutil, que cuando finalmente te das cuenta, ya normalizaste cosas que jamás hubieras tolerado al principio. Este video no es para juzgar a nadie, no es para volverte paranoico, no es para que desconfíes de todo el mundo, es para que entiendas algo que nadie te dice con claridad. No toda la gente que se acerca a ti busca lo mismo. Hay quienes se acercan porque valoran lo que eres, y hay quienes se acercan porque detectaron algo en ti que pueden usar. Y lo más inquietante es que tú no siempre puedes notar la diferencia al principio, porque ellos tampoco lo hacen de forma consciente. No es que se levanten por la mañana pensando, hoy voy a manipular a alguien. Es que aprendieron desde muy temprano que ciertas personas ceden, que ciertas personas no responden, que ciertas personas prefieren el malestar interno antes que la incomodidad de poner un límite. Y tú podrías ser una de esas personas. Lo que vamos a recorrer aquí no es cómodo. Vamos a hablar de cómo la bondad puede convertirse en una trampa, de cómo la empatía sin fronteras se vuelve combustible para quienes no regulan su propia necesidad de control. Vamos a hablar de por qué hay personas que no respetan tu no, pero tampoco necesitan escucharlo, porque ya aprendieron que nunca llega. Y vamos a hablar de algo que duele más, de cómo, en algún punto, dejaste de cuidarte porque empezaste a creer que cuidar al otro era más importante, y eso lentamente te fue vaciando. Imagina esto. Estás en una reunión de trabajo. Alguien hace un comentario que te molesta, pero no dices nada. Piensas, no vale la pena, ya pasó. 2 semanas después, la misma persona vuelve a hacerlo. Esta vez es más directo, pero tú sonríes. Respondes con calma, porque no quieres generar tensión, porque te enseñaron que las personas maduras no reaccionan, y en tu cabeza eso tiene sentido. Pero en la cabeza de esa persona lo que acaba de pasar es otra cosa. Acaba de confirmar algo, que puede decir lo que quiera, que tú no vas a responder, que tu silencio no es estrategia, es rendición. Y eso no es una interpretación mala de su parte, es una lectura precisa, porque en ese momento, sin que lo notes, acabas de enseñarle que tu incomodidad no tiene consecuencias para él, que puede invadir tu espacio emocional y tú vas a elegir la paz falsa antes que el conflicto real. Y eso, para ciertas personas, no es un límite que respetar. Es una puerta que acaban de abrir. Lo que pasa por dentro de ti en ese instante es complejo. Sientes la tensión en el pecho, la mandíbula apretada, quizás un pensamiento rápido. Debería decir algo, pero enseguida llega otro. No quiero ser esa persona. No quiero ser difícil, no quiero que piensen que soy sensible, y eliges callarte. Pero lo que no ves es que callarte no es neutral. Callarte es comunicar, y lo que comunica es simple. Puedes continuar. El mecanismo detrás de esto tiene un nombre, aunque no necesitas memorizarlo para reconocerlo. Es la lectura oportunista de la amabilidad. Hay personas que, consciente o inconscientemente, están midiendo todo el tiempo qué pueden hacer sin que haya respuesta, no porque sean monstruos, sino porque aprendieron desde chicos que el mundo se divide entre quienes ponen límites y quienes no, y que con los segundos se puede avanzar. Ellos no necesitan que seas débil, solo necesitan que seas amable sin frontera, porque la bondad sin límite no es virtud, es señal. Es un marcador emocional que dice, esta persona prioriza la armonía sobre su bienestar, esta persona va a ceder. Y una vez que eso queda claro, empieza la prueba. Aquí está el costo silencioso. Cada vez que decides no defenderte, no solo pierdes ese momento, pierdes algo más profundo. Empiezas a dudar de ti,
Empiezas a preguntarte si realmente pasó algo malo o si estás exagerando. Empiezas a normalizar el malestar. Y lentamente, tu autoestima deja de venir de lo que sientes, empieza a venir de lo que toleras, y eso es devastador, porque te conviertes en alguien que mide su valor por cuánto aguanta, no por cuánto merece, y cuando llegas a ese punto, ya no estás eligiendo la bondad, estás eligiendo la invisibilidad. Pero ¿por qué alguien haría eso? ¿Por qué alguien buscaría constantemente invadir, exigir, tomar ventaja? Y aquí está la parte que incomoda, porque la respuesta no es que sean malas personas, la respuesta es que están vacías y no saben regularse solas. Imagina que has alguien que creció en un entorno donde nunca aprendió a calmarse a sí mismo, donde cada vez que sentía ansiedad, alguien más tenía que resolverla, donde cada vez que algo no salía como quería, podía presionar hasta que alguien cediera. Esa persona no desarrolló regulación emocional interna, desarrolló dependencia de control externo, y cuando esa persona crece, no deja de necesitar eso, solo cambia la estrategia. Ahora no llora para que alguien venga, ahora exige, ahora invade, ahora reinterpreta tu paciencia como disponibilidad. Porque en su mundo interno, si tú no pones un límite claro, es porque no hay límite. Y si no hay límite, todo está permitido. La escena es cotidiana, un amigo te pide un favor. Tú dices que sí, aunque estés cansado. La próxima vez el favor es más grande, y la siguiente ni siquiera pregunta, solo asume que vas a estar disponible, porque ya aprendió que lo estás. Y si un día dices que no, no lo toma como un límite, lo toma como un problema tuyo, como si le estuvieras fallando, porque en su mapa emocional tu función es estar ahí. No tienes permitido cansarte, no tienes permitido tener necesidades, tu rol es dar, y si dejas de hacerlo, eres egoísta. Lo que pasa por dentro de esa persona es carencia, una carencia profunda de algo que nunca construyó, la capacidad de sostenerse a sí misma emocionalmente. Entonces, busca afuera lo que no tiene adentro, y lo busca en personas que no van a pelear, en personas que prefieren ceder antes que confrontar, en personas como tú. El mecanismo aquí es la compensación por vacío de control. Esa persona no se siente segura si no está dirigiendo algo, si no está ocupando espacio, si no está confirmando una y otra vez que puede influir en tu disponibilidad, en tu tiempo, en tu energía. Y cada vez que tú cedes, no está recibiendo ayuda, está recibiendo confirmación de que puedes seguir tomando. Y el costo para ti es lento, pero acumulativo. Empiezas a sentir que das más de lo que recibes, pero no lo dices porque no quieres ser esa persona que lleva cuentas. Empiezas a sentir resentimiento, pero lo reprimes, porque elegiste ayudar, nadie te obligó. Y lentamente, tu identidad empieza a construirse alrededor de eso, de ser alguien que está disponible, alguien que ayuda, alguien que no falla. Pero por dentro te sientes usado y no sabes cómo decirlo sin sentir que estás siendo injusto, porque la trampa es exactamente esa. Ellos nunca te obligan, solo aprovechan que tú nunca dices que no, y aquí es donde la cosa se vuelve más sutil, porque no siempre es obvio, no siempre es un grito, no siempre es una exigencia explícita, a veces es solo una frase, un tono, una pequeña invasión que, si la señalas, te hace parecer exagerado. Imagina esto, alguien llega a tu casa sin avisar. Tú estabas descansando, necesitabas ese momento, pero abres la puerta, sonríes, los dejas pasar, porque sería raro decirles que no, porque total ya están acá. Y mientras charlan, tú sientes esa incomodidad interna, esa sensación de que algo se violó, pero no sabes exactamente qué, porque técnicamente no hicieron nada malo, solo llegaron, y tú los recibiste. Pero lo que pasó ahí es más profundo de lo que parece. Esa persona acaba de probar tu límite y descubrió que no existe, o que si existe, no lo defiendes. Y eso no es información neutral, es información que se guarda, porque la próxima vez van a hacer lo mismo, y la siguiente van a quedarse más tiempo, y en algún punto van a empezar a esperar que estés disponible, porque tú les enseñaste que lo estás. Lo que pasa por dentro de ti es confusión,
¿Por qué no puedes señalarlo sin sonar mal? Si dices, me molesta que llegues sin avisar, suena a que eres frío, suena a que no valoras la amistad. Entonces te callas, y cada vez que te callas, el patrón se refuerza. El mecanismo aquí se llama prueba progresiva de tolerancia. Es un proceso donde la otra persona, sin necesariamente planearlo, va midiendo hasta dónde puede llegar. Empieza con algo pequeño, un comentario, una interrupción, un favor menor, y si no hay resistencia, escala, porque la ausencia de límite no se interpreta como paciencia, se interpreta como permiso, y lo más perturbador es que esto no solo pasa con personas manipuladoras, pasa con cualquiera que no haya aprendido a respetar límites implícitos, porque en su mundo, si tú no dices no, es porque está bien, y si está bien una vez, está bien siempre. El costo silencioso de esto es que empiezas a sentir que no tienes control sobre tu propia vida, que las cosas te pasan, que las personas te usan tu tiempo, tu espacio, tu energía y tú solo reaccionas, pero no actúas, no defines, no proteges y lentamente empiezas a resentir no solo a ellos, sino a ti mismo, porque en el fondo sabes que podrías haber dicho algo, pero elegiste no hacerlo, y esa elección repetida 1000 veces te convierte en alguien que vive en función de no incomodar a otros, aunque eso signifique incomodarte a ti todo el tiempo. Llega un momento en el que ya no sabes si estás siendo compasivo o si simplemente tienes miedo, miedo de decepcionar, miedo de que te vean como egoísta, miedo de perder la conexión, y ese miedo empieza a dirigir cada decisión que tomas. Imagina que alguien te pide algo. Tú ya estás agotado, ya diste demasiado esta semana, pero dices que sí, porque en tu cabeza decir que no es fallarle. Y fallarle a alguien se siente peor que fallarte a ti mismo. Entonces priorizas su necesidad sobre la tuya, y lo haces otra vez y otra, hasta que un día te das cuenta de que ya no recuerdas la última vez que hiciste algo solo porque tú lo querías. Todo lo que haces tiene que ver con no defraudar a alguien más. Y ahí está el quiebre, porque tu bondad dejó de ser una virtud, se convirtió en una estrategia de supervivencia emocional, en una forma de evitar el rechazo, en una forma de garantizar que no te abandonen. Y eso ya no es generosidad, eso es miedo disfrazado de amor. Lo que pasa por dentro es agotamiento, un agotamiento que no se va con descanso, porque no es físico, es emocional. Es la sensación de estar siempre en deuda, siempre a disposición, siempre midiendo si hiciste suficiente, y nunca es suficiente, porque el estándar no lo defines tú, lo define la expectativa del otro, y esa expectativa crece cada vez que tú cedes. El mecanismo aquí es la erosión de la identidad propia, porque cuando vives en función de no decepcionar, dejas de saber quién eres cuando nadie está mirando, dejas de saber qué quieres, qué te importa, qué te molesta, porque todo eso quedó sepultado bajo capas y capas de lo que debería hacer. Y lentamente te conviertes en alguien que existe solo en relación a los demás. Alguien cuya paz depende de que nadie esté molesto, y eso es insostenible. El costo silencioso es brutal. Empiezas a perder conexión contigo mismo, empiezas a sentir que tu vida no te pertenece, que estás viviendo en automático, que reaccionas, pero no eliges, y en algún punto te das cuenta de que la persona que más te ha traicionado no es quien te usa, eres tú, porque fuiste tú quien decidió, una y otra vez, que tu bienestar era negociable. Y lo más doloroso es que mientras todo esto pasa, la gente que te rodea no lo ve, porque tú te aseguraste de que no lo vean, porque aprendiste a sonreír mientras te vacías, a decir todo bien mientras te desmorona, y esa máscara se volvió tan parte de ti que ya ni siquiera sabes cómo quitártela. Pero aquí está la trampa. Ellos no necesitan verte sufrir para saber que estás cediendo. Solo necesitan que sigas cediendo. Y mientras lo hagas, nada va a cambiar. Y ahora llegamos a la parte más incómoda. Porque podrías pensar, bueno, si ya sé todo esto, ¿por qué no cambio? Y ahí está el problema. Porque cambiar no es solo decidir poner límites. Cambiar significa enfrentar algo mucho más profundo. La idea de que si dejas de ser útil, dejas de ser valioso. Imagina que decides,
por primera vez en mucho tiempo, decir que no. Alguien te pide un favor y tú, con toda la calma del mundo, dices, esta vez no puedo. Y lo que sigue no es alivio, es pánico, porque en tu cabeza empieza una narrativa automática. ¿Y si se enoja? ¿Y si piensa que cambié? ¿Y si me deja de hablar? Y ese miedo es tan fuerte que muchas veces, antes de que la otra persona siquiera responda, tú ya te estás retractando, ya estás buscando la forma de compensar, de suavizar, de volver a ser quien siempre fuiste, porque la verdad incómoda es que tu bondad no solo te conecta con otros, también te protege de algo, de la posibilidad de ser rechazado por quien realmente eres, porque si siempre dices que sí, si siempre estás disponible, si siempre priorizas al otro, nunca tienes que enfrentar la pregunta más aterradora de todas. ¿Me querrían igual si dejara de dar tanto? Y esa pregunta duele, porque la respuesta en muchos casos es no. Y eso no significa que seas menos valioso, significa que algunas personas nunca te quisieron a ti, quisieron lo que hacías por ellos. Lo que pasa por dentro cuando empiezas a poner límites es resistencia interna, porque tu cerebro aprendió durante años que ceder es seguro, que complacer es amor, que estar disponible es ser bueno, y ahora le estás pidiendo que desaprenda todo eso, que confíe en que puedes ser amado sin sacrificarte, y eso no es fácil, porque implica soltar una identidad completa. Implica aceptar que quizás muchas relaciones que creías sólidas en realidad estaban sostenidas por tu renuncia. El mecanismo aquí es la dependencia emocional disfrazada de virtud, porque en el fondo no solo estás ayudando, estás comprando afecto, estás negociando tu presencia a cambio de aprobación, y cuando alguien te dice «eres tan bueno», lo que escuchas no es un halago, es una confirmación de que estás haciendo bien tu trabajo, de que estás cumpliendo tu función, y eso se siente bien, hasta que te das cuenta de que nunca te amaron por ser, te amaron por hacer. El costo final, el más devastador, es este. Llega un momento en el que ya no sabes si eres capaz de ser amado sin dar, porque toda tu identidad se construyó alrededor de ser útil, y si dejas de serlo, ¿qué queda? Pero aquí está el giro lúcido, la verdad que nadie quiere escuchar. La bondad no es lo que atrae el abuso. Lo que lo sostiene es la ausencia de costo emocional para quien aprende que tu compasión no tiene frontera. Porque mientras tú sigas siendo predecible, mientras sigas eligiendo la incomodidad interna antes que la externa, nada va a cambiar. Porque no es que no sepas poner límites, es que tienes más miedo de perder la relación que de perderte a ti mismo. Y esa es la trampa, porque no se rompe con más bondad. Se rompe cuando finalmente decides que tu paz vale más que su comodidad. Antes de continuar, si este video está tocando algo real en ti, si reconociste, aunque sea una situación, una sensación, un patrón que creías que solo tú vivías, ayúdame a que llegue a más personas. Dale like. Suscríbete si aún no lo hiciste. Activa la campanita para no perderte los próximos videos. No te estoy prometiendo soluciones mágicas, pero sí claridad. Y a veces, la claridad es el primer paso para dejar de normalizar lo que te está vaciando. Y probablemente esperabas que te diera una lista de pasos, que te dijera exactamente qué hacer para que esto nunca te vuelva a pasar. Pero la verdad es más compleja que eso. Porque el problema no es solo que hay personas que usan tu bondad. El problema es que en algún momento tú aprendiste que esa era tu forma de ser amado. Y desaprender eso no pasa de un día para otro. Lo que sí puedo decirte es esto. No estás siendo fuerte cuando aguantas lo que te lastima. Estás siendo funcional. Y hay una diferencia enorme. La fuerza no es la capacidad de soportar. La fuerza es la capacidad de decir hasta aquí, aunque tiemble la voz, aunque la otra persona se moleste, aunque tengas miedo de lo que viene después. Porque lo que viene después no es el fin. Es el principio de algo que nunca tuviste, la posibilidad de ser amado por quien eres, no por lo que toleras. Y sí, es probable que algunas personas se alejen cuando empieces a poner límites, y eso va a doler, pero lo que tienes que entender es que esas personas nunca estuvieron ahí para ti, estuvieron ahí para la versión de ti que las servía, y soltar eso no es perder, es limpiarse,
porque la bondad real, la que vale, no es la que se da desde el miedo, es la que se da desde la libertad, desde un lugar donde tú eliges, no porque tengas que demostrar algo, sino porque genuinamente quieres. Y para llegar a ese lugar, primero tienes que atravesar la incomodidad de decepcionar a quienes esperaban que nunca cambiaras. No es fácil, no es rápido y no siempre se siente bien, pero es tuyo y eso ya es suficiente. Ahora quiero que hagas algo. Déjame en los comentarios una sola frase. No necesitas contar toda tu historia, solo una frase que resuma lo que sentiste mientras veías esto. Puede ser una pregunta, puede ser una afirmación, puede ser solo una palabra, pero que sea tuya, que sea real. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. No porque sea mi video, sino porque a veces lo único que alguien necesita para empezar a cambiar es saber que no está solo en lo que siente. Nos vemos en el próximo.